¿Alguna vez has pensado que los planes de Dios pueden ser mucho más grandes que los nuestros? En Isaías capítulo 55, versículo 8, Él nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros. Esto nos desafía a buscar entender su propósito y su sabiduría en nuestras vidas hoy. Vamos a explorar por qué el libro de Proverbios es tan amado por los cristianos. Sus lecciones sobre ética y moral no son solo para nosotros. Nos instruyen y nos inspiran a vivir una vida verdaderamente alineada con el corazón de Dios. Como hijos y amigos de Dios, sabemos que nuestra jornada va más allá de simples reglas. Es una relación profunda. Proverbios nos enseña que el temor del Señor es el principio de la verdadera sabiduría y conocimiento. A través de la Biblia, realmente podemos conocer el corazón de nuestro Padre Celestial, dejando a un lado nuestros pensamientos y sintonizando con los pensamientos de Dios revelados en su palabra, experimentamos una verdadera transformación. Dios desea concedernos la gracia y la victoria que pertenecen a los ciudadanos de su reino aquí y ahora. El libro de Proverbios es especialmente querido por los cristianos porque sus lecciones de ética y moral son extremadamente relevantes para los días de hoy. La vida que creemos como hijos y amigos de Dios es mucho más que seguir reglas. Proverbios también nos dice claramente que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La Biblia es el único medio a través del cual conocemos el corazón de Dios. Una vez apartados los malos pensamientos, es hora de percibir el trasplante mental del pensamiento de Dios, revelado a través de su palabra. Dios desea concedernos la gracia del reino de los cielos mientras vivimos en este mundo. Él desea darnos la gracia y la victoria que pertenecen a los ciudadanos de su reino. Jesús no dijo que nos arrepintiéramos y fuéramos al reino, sino que nos arrepintiéramos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo capítulo 4, versículo 17. Por lo tanto, no es que Jesús venga a llevarnos al cielo, sino a darnos el cielo en nuestros corazones y familias. ¿Cómo podemos tomar el milagro, sentir limitaciones y enfrentar situaciones imposibles? Cuando era niño, a menudo observaba cómo mi padre usaba un tubo de paja para injertar un montón de caquis domésticos en un caqui silvestre, cubriéndolo de tierra. A veces, había un momento de inseguridad debido a la falta de compatibilidad entre la raíz y la rama injertada, pero una vez pasado el periodo de adaptación, el injerto prosperaba. Este principio de la naturaleza nos enseña un principio espiritual. Al igual que el caqui silvestre puede producir el fruto del caqui doméstico, nosotros también podemos tener los pensamientos de Dios y hablar lo que Él habla. ¿Cuál es el camino para esto? Esta es la pregunta de muchas personas. El pensamiento y plan del hombre producen consecuencias humanas. Sin embargo, si tomamos el pensamiento del hombre y injertamos el pensamiento de Dios en nosotros, quizás inicialmente pasemos por un momento de turbulencia, pero si superamos el obstáculo, será posible pensar, actuar y creer como hijos de Dios y así experimentar el milagro. Muchas personas se niegan a rechazar su propio pensamiento para tomar la palabra de vida y promesa, porque el corazón sufre y va en contra de nuestra propia experiencia. Sin embargo, si abrimos nuestros corazones a la palabra de Dios, tanto los planes como los pensamientos humanos desaparecerán y serán transformados por la palabra de Dios. En 1970, cuando organicé la conferencia de Pentecostés, muchos pastores y nuevos convertidos extranjeros vinieron a mí y me preguntaron: «Pastor, debes ser un genio. ¿Cómo lograste construir una iglesia tan grande? ¿Por qué tu iglesia creció tanto?». Respondí que simplemente no soy un genio, porque un genio nunca haría lo que hice. Entonces, ¿cómo lo logré? Con el pensamiento del hombre no ser Dios, dijo claramente que todo es posible para el que cree. Marcos capítulo 9, versículo 23. Poco después de mudarnos a Yoido, muchos me preguntaron cuántos miembros de su iglesia habían dejado de asistir. Pero como tenía la certeza de que había obedecido a Dios, respondí que la gente se estaba acercando a mí y que la iglesia estaba creciendo. Y así fue. Por la voluntad de Dios, el número de miembros aumentaba cada vez más.
pero según el pensamiento humano, se decía que el número debería haber disminuido. La Iglesia creció porque rechacé el pensamiento humano e injerté en mí el pensamiento divino. Dios dijo claramente, «Abre tu boca y yo la llenaré». Salmo capítulo 81, versículo 10. Además de esta promesa, la Biblia contiene 32.500 promesas divinas, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es el pensamiento y la palabra de Dios. Dios no nos dio su palabra para que la veamos como meros espectadores o para que vivamos como caquis silvestres en medio del fracaso, la decepción, el pecado, la injusticia, la maldad, la enfermedad y la maldición. Él nos dio su palabra para que podamos dar buenos frutos en la vida a través de la victoria, la gloria y la victoria divina ilimitada. Por lo tanto, es esencial que trasplantemos el pensamiento de Dios a nuestra manera de pensar. El injerto no implica un cambio en la esencia del árbol. Así como no quitamos una rama de un árbol para injertar en otro, debemos trasplantar el pensamiento de Dios en nosotros y vivir en su presencia. La Biblia cuenta que Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años de edad. El cuerpo de Sara ya estaba envejecido, por lo que tener un hijo parecía imposible, pero Dios plantó su pensamiento en el corazón de Abraham. Aceptar o no, este pensamiento divino dependía de cada uno. Cuando el ángel de Dios se le apareció a Abraham y le dijo que tendría un hijo, él se rió tanto que cayó al suelo, y Sara también se rió. Aún así, Dios afirmó que tendrían un hijo. Abraham aceptó el pensamiento de Dios y luego sus nombres fueron cambiados. Abraham se convirtió en padre de muchos hijos y Sarai fue renombrada Sara, princesa. Para los incrédulos, el pensamiento de Dios parecía extraño. ¿Cómo podría un hombre de 100 años tener un hijo? Parecía una locura completamente ilógico, pero así es como funciona. Según el pensamiento humano hay limitaciones. Sin embargo, cuando una persona tiene el pensamiento de Dios injertado en su mente, puede actuar, hablar y pensar como Dios. Sara tuvo un hijo a los 90 años, y ese hijo, Isaac, es considerado el padre de Israel. Moisés, por otro lado, era hijo de la hija del faraón, jefe del ejército de Egipto y futuro sucesor al trono. Creció y se dio cuenta de que era israelita. Un día, al ver a un egipcio maltratando a uno de su pueblo, quiso hacer justicia con sus propias manos, mató al egipcio y lo enterró. Al día siguiente, al ver a 2 israelitas peleando, preguntó por qué se estaban agrediendo. El agresor respondió, «¿Quién te ha nombrado líder y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio?» Cuando la noticia llegó al palacio, el faraón ordenó la captura de Moisés, quien huyó al desierto de Madián y se convirtió en yerno de Jetro. El tiempo pasó y Moisés envejeció. La Biblia dice que murió a los 120 años y que sus ojos y su vigor no habían decrecido. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Un día, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés escuchó una voz proveniente de una zarza ardiente que no se consumía. La voz dijo, «Moisés, quítate, han ocurrido muchos milagros mientras hablaba y actuaba según el poder de Dios». Cuando Moisés incorporó el pensamiento de Dios, pudo liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, cruzar el Mar Rojo y llevar a más de 3 millones de israelitas a la tierra prometida. Él construyó la nación de Israel y escribió el libro de la ley. En el Nuevo Testamento hay muchos relatos que muestran cómo vivir dando prioridad al pensamiento de Dios. Un ejemplo de esto son las decisiones de Felipe y Andrés. La Biblia relata que alrededor de 5.000 hombres se reunieron para escuchar a Jesús predicar. Con mujeres y niños, este número llegaba a decenas de miles. Las personas tenían hambre, y Jesús dijo a los discípulos, «Dadles algo de comer». No lo dijo porque los discípulos tuvieran la capacidad de hacerlo por sí solos. Felipe comenzó a hacer cálculos y concluyó que no había forma de alimentar a tanta gente. Se acercó a Jesús y dijo, «Estamos en el desierto y hay mucha gente. Aunque les demos a cada uno una pequeña cantidad de pan, necesitaremos mucho pan para alimentar a todos».
Esta actitud de Felipe muestra que no se apropió de las palabras de Jesús, quien había dicho que dieran algo de comer. Se negó a implantar el pensamiento de Dios en su mente. Andrés, en cambio, supo injertar el pensamiento de Dios. Probablemente pensó, si Jesús nos dice que demos comida, es porque podemos hacerlo. Jesús nunca habría dicho que dieran comida si no hubiera nada que dar. Andrés reunió toda la comida disponible, 5 panes y 2 peces. Después de agradecer a Dios, Jesús partió la comida entre la gente, y todos comieron y quedaron satisfechos. Los discípulos recogieron 12 cestas llenas de sobras. El pensamiento de Dios es para salvarnos del pecado, sanarnos de todas las enfermedades y transformar la desesperación en esperanza, la muerte en vida, el fracaso en victoria. Para eso, primero debemos injertar la palabra de Dios en nuestra vida. No es fácil elegir en qué pensamiento de Dios creer. Abraham también falló en este punto. Aunque creía en el plan de Dios de tener un hijo, cuando su esposa propuso tener ese hijo a través de su esclava H, aceptó el pensamiento humano y falló ante Dios. Así fue como nació Ismael. Es extremadamente difícil distinguir entre nuestros pensamientos y los pensamientos divinos. Es difícil obedecer a Dios. Sabemos que hay momentos en los que no obedecemos porque pensamos que el pensamiento de Dios es nuestro pensamiento, o nos consolamos imaginando que es el pensamiento de Dios. Abraham falló al principio, pero decidió aceptar de nuevo el pensamiento de Dios en su vida. Decidió creer en el pensamiento de Dios cuando Dios lo sacó de su tienda y lo hizo contar las estrellas del cielo. Lo mismo ocurrió con Sara. Ella decidió aceptar el pensamiento de Dios, aunque sabía que no podría concebir y tener un hijo. Al igual que los personajes de la antigüedad, nosotros también nos negamos a aceptar lo que Dios piensa debido al conocimiento, la lógica y la experiencia personal. Por eso el proceso de injertar el pensamiento de Dios en nuestras vidas es tan costoso. Si alguien permite que la promesa de Dios se haga cargo y supere la turbulencia de la prueba, aferrándose a Dios, los milagros se manifestarán ininterrumpidamente. Por lo tanto, no debemos considerar la Biblia como un simple recordatorio. Debemos injertar el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Entonces experimentaremos el milagro de vivir como Dios. ¿Qué hacer para disfrutar del cielo en nuestros corazones? Quizás esa sea una pregunta para muchos. El término griego metanoia, que se traduce al inglés como arrepentimiento, significa cambiar completamente el pensamiento del corazón y la emoción. Esto significa que podemos permitir que el cielo reine en nuestras vidas y familias si simplemente cambiamos la dirección de nuestros corazones y la forma en que pensamos. Por lo tanto, arrepiéntete de los pensamientos negativos y llenos de frustración. Deja que la palabra del Señor crezca en ti, y entonces el cielo estará a tu alcance. Jesús dijo, «Cuidado de que nadie os engañe». Marcos capítulo 13, versículo 5. El reino de Dios no viene de manera visible, ni dirán, «Aquí está» o «Allá está», porque el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 22. Por lo tanto, el reino de Dios está en nosotros, opera en las situaciones que nos rodean y las transforma en el reino de los cielos. Un hombre caminaba y vio de repente a unos niños sacando agua sucia para purificarla. Al levantar la vista, vio que allí arriba, en ese río, un cerdo estaba tomando un baño. Obviamente los niños no sabían que eso ocurría. Entonces el hombre les dijo, «Si quieren limpiar el agua, primero deben limpiar al cerdo que está bañándose allá arriba en el río. Debemos actuar de la misma manera en la situación en la que estamos viviendo. En el matrimonio, el amor desaparece, surgen conflictos, los niños siguen malos caminos. Las cosas no van bien y los familiares sufren enfermedades y sufrimientos, llenando nuestras vidas de agua sucia. Intentamos sacarla de un pozo, pero cuando lo hacemos, vemos que el otro pozo también está lleno de agua sucia y terminamos cayendo en la decepción. ¿Cómo resolver este problema? La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, «Guarda tu corazón, porque de él
mana la vida. Debemos arrepentirnos y cambiar el curso de nuestra forma negativa y destructiva de pensar, incorporando el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Dios y su palabra deben estar en nuestro corazón para que el pensamiento divino domine nuestras vidas y transforme todo a nuestro alrededor. La atmósfera del reino de los cielos se puede experimentar si injertamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55. Entonces, lee y estudia la Biblia. Aunque tu intelecto dude, aférrate a la palabra de Dios que dice: todo es posible para el que cree. Marcos capítulo 9, versículo 23. Si necesitas sanidad divina, confiesa: por sus llagas fuimos sanados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Para disfrutar de salud física, lleva a cabo la palabra que Él dice: traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Investiga el pensamiento de Dios a través de su palabra. Esto permitirá que muchos frutos de felicidad sean producidos en tu vida. Abandona el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Cuando una persona sufre daños cerebrales, la medicina ha avanzado enormemente en la extirpación de tumores, preservando la vida y previniendo parálisis. Pero no estoy hablando de parálisis causadas por enfermedades cerebrales, sino de enfermedades mentales invisibles, como malos pensamientos y filosofías de vida negativas que nos incapacitan por fracasos y frustraciones, impidiéndonos disfrutar de la vida feliz que Dios nos ha dado. Cuando los discípulos de Jesús subieron al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, encontraron a un hombre cojo de nacimiento. Pedro le miró a los ojos y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Es por eso que el sabio dice en el capítulo 4 del libro de los Proverbios, versículo 23, sobre todas las cosas que debes guardar, guarda tu corazón, porque de él emanan las fuentes de la vida. Y Jesús dijo en Mateo, capítulo 8, versículo 13, que sea hecho conforme a tu fe. Esto significa que la mente es la fuente del estilo de vida, y la vida es el resultado de lo que pensamos. Debemos quitar el nudo en nuestro cerebro que nos lleva a la destrucción o parálisis total o parcial, para experimentar el poder de Dios. Ahora, quiero presentar 6 elementos que impiden que el poder divino actúe en nosotros y que deben ser eliminados. El primer elemento es la ansiedad. Se puede decir que alguien que vive ansiosamente pierde la felicidad en la vida. Cuando una persona ansiosa llega a casa, los miembros de la familia se ponen inquietos debido a sus quejas. De la misma manera, la persona ansiosa es incapaz de transmitir paz en la sociedad. Según el estudio del Dr. Clement Albert, experto en gastroenteritis del renombrado Hospital Mayo, la causa de todo tipo de enfermedad es la ansiedad. Esto significa que la ansiedad destruye la salud física y también la felicidad del corazón. La ansiedad tiene 2 orígenes. En primer lugar, las circunstancias generan ansiedad cuando una persona se siente incapaz de hacer frente a una situación. Por ejemplo, cuando no puede resolver un problema financiero o vive una situación que parece estar más allá del esfuerzo humano. Un día, Jesús subió a un barco y les dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado. Al principio, el lago estaba tan tranquilo que el barco se deslizaba suavemente, pero en medio del lago, una fuerte tempestad proveniente del monte Hebrón comenzó a azotar y el barco estaba a punto de ser inundado. Los discípulos estaban tratando desesperadamente de mantener el barco a flote. ¿Y tú, cómo lidias con estas tormentas en tu vida? ¿Puedes injertar el pensamiento de Dios en tu corazón y confiar en que Él tiene el control? Entonces,
se acordaron de Jesús y gritaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y al instante todo quedó en calma. Mirando a sus discípulos dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Jesús no dijo que no tenían fe, porque cada persona tiene fe según lo que Dios le ha dado. Sin embargo, la fe de los discípulos se basaba en emociones y sentimientos, no en la palabra de Dios. Es por eso que Jesús preguntó: ¿dónde está vuestra fe? La palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. Aferrarnos a la palabra de Dios es aceptar que, a pesar de las circunstancias, podemos tener paz poniendo nuestra fe en la palabra de Dios. El pecado produce ansiedad. Cuando una persona peca, el segundo elemento es la soledad. La soledad de la que hablo no es la provocada por circunstancias. Por ejemplo, si separas tiempo para orar en las montañas y quedarte a solas con Dios, eso no es soledad. La soledad es sentirse solo, caracterizada por el egocentrismo, querer recibir sin dar y permanecer indiferente a la felicidad de los demás. Cuando alguien se vuelve extremadamente egocéntrico y no muestra interés por los demás, se convierte en una persona terca y fría. Obviamente, nadie será receptivo a alguien que muestra ese comportamiento. Esto hace que las personas se cierren aún más en su soledad, llevándolas hacia la destrucción. Dios no creó al hombre para ser un ser solitario. En Génesis capítulo 2, versículo 18 y 24, el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ayudante adecuado. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y serán una sola carne. En la lengua china, la palabra hombre se representa con caracteres formados por dos trazos que se apoyan mutuamente, significando dos personas que forman una unidad. Por eso, Jesús oró al Padre diciendo: «Padre nuestro que estás en los cielos». No es el plan de Dios que el hombre esté solo. Incluso en la predicación del Evangelio, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. El apóstol Pablo siempre estaba acompañado, primero por Bernabé, y luego tras una disputa se unió a Silas, mientras que Bernabé se unió a Juan Marcos. Por lo tanto, aquel que se considera santo y justo y le gusta estar solo, no es un verdadero santo, sino un egoísta. Debemos librarnos de la soledad de nuestro corazón, que no hace más que destruir nuestras vidas. El tercer elemento es la fe indecisa. La fe sin obras está muerta. Cuando alguien duda y vacila entre una cosa y otra, muestra ser una persona indecisa. La persona indecisa se caracteriza por la falta de responsabilidad y termina cometiendo errores y fallos en la vida muchas veces. En el día a día, a veces el pastor tiene que actuar como un agente inmobiliario. La gente viene a él y pregunta: «Pastor, ¿podrías presentarme a alguien?». Para mi sorpresa, solo en una ocasión funcionó. Si una persona no puede decidir cuando aún tiene la posibilidad de elegir a su futuro cónyuge, nunca dejará de ser soltera. En el mundo no hay hombres ni mujeres perfectas. Debemos casarnos primero y luego adaptarnos al cónyuge. Hoy, por falta de decisión, se presentan oportunidades que se pierden debido a la indecisión con la que afrontan la vida. ¿Y tú? ¿Cómo manejas la ansiedad, la soledad y la indecisión en tu vida? ¿Estás listo para injertar el pensamiento de Dios en tu corazón y confiar en que Él tiene el control? En mi vida nunca he visto a una persona extraordinariamente inteligente que haya logrado grandes cosas. Piensan demasiado, dicen que hay que descartar esa posibilidad, que aún no es el momento de actuar, y el tiempo pasa. Al final, no hacen nada. Podemos superar esto si nos aclaramos y seguimos adelante. Algunos miembros de mi iglesia vinieron a mí y preguntaron si sería bueno emigrar a otro país, comenzar un nuevo negocio o continuar con lo que están haciendo. Simplemente aconsejo: no me pidas que tome esa decisión. Ve al monte de oración y clama a Dios. Él te mostrará el camino que debes seguir. Ante la duda o incertidumbre, debemos aferrarnos a Dios y pedir con todo el corazón que nos guíe. Dios nos ayudará a tomar la decisión correcta. Santiago capítulo 1, versículos 6 a 8, dice: «Pide con fe sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar,
llevada por el viento y arrojada de un lado a otro. Que nadie piense que recibirá algo del Señor. El hombre de mente doble es inconstante en todos sus. Una de las razones principales para esto es la incapacidad de comprender lo destructiva que es la ira. La ira es perjudicial, no solo para la salud, sino también para el alma, ya que nos ciega. En una conferencia, el famoso anatomista inglés John Hunton afirmó que la ira es similar al suicidio. Poco después de presentar su tesis, tuvo una fuerte discusión con algunos alumnos que no estuvieron de acuerdo con él. Esto lo irritó tanto que sufrió un ataque al corazón y murió instantáneamente. Las palabras de John Hunton causaron un gran impacto debido a su trágica muerte. Enfurecerse es como escupir hacia arriba. La ira se vuelve en contra de uno mismo. La Biblia dice que la ira humilla a una persona y la vuelve ignorante. La sabiduría de un hombre le da paciencia. Su gloria es ignorar la ofensa. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Un hombre paciente muestra gran entendimiento, pero un hombre impaciente muestra locura. Proverbios capítulo 14, versículo 29. La ira nos separa de la alegría de Dios, ya que enojarse es cometer el mal en presencia divina. Hoy en día muchas familias son destruidas por palabras llenas de ira. Es aconsejable hablar pacíficamente, incluso en momentos de ira. Cuando necesito aconsejar a personas que tienden a enojarse fácilmente, les digo, cuando sientas que vas a enfadarte, baja la voz y habla despacio. Si tu esposa cometió un grave error, no levantes la voz. Habla en tono bajo y suave. Quien ha experimentado enfurecerse y luego arrepentirse, sabe que la ira destruye todo. La ira no aporta ningún beneficio a tu vida. Necesitamos aprender a controlarla y disiparla para evitar la destrucción. El quinto elemento es la frustración. Una persona que falla y tiene pensamientos negativos, que habla y actúa de forma negativa, es definitivamente alguien lleno de frustración. Una persona frustrada es un pesimista con una autoimagen de desánimo y fracaso. En la lengua coreana hay expresiones negativas que son comunes y espontáneas, como muero de hambre, muero de felicidad, muero de desánimo. Estas expresiones matan el alma. La música secular también puede ser pesimista y frustrante. No nos bendecirá si vivimos quejándonos y diciendo palabras negativas. La Biblia dice, caíste en la trampa de tus propias palabras, fuiste atrapado por las palabras que dijiste. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Esto sugiere la importancia de las palabras en nuestra vida. Por lo tanto, si decimos palabras negativas, viviremos bajo la sombra de la frustración. Recibo muchas cartas del interior del país. Si el contenido es negativo y frustrante, no respondo. Pero si la persona que escribió la carta muestra esperanza, a pesar de la frustración y la perspectiva desalentadora, oro por ella y hago todo lo posible para ayudarla. ¿Cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una persona fracasada? Los exitosos no muestran frustración ante un eventual fracaso. Se levantan. Por otro lado, las personas fracasadas muestran rápidamente frustración, se desaniman y cruzan los brazos. La clave para el éxito en la vida es tener coraje y nunca desanimarse. A los 70 años, el coronel Sanders tenía miles de dólares en deudas y estaba en bancarrota. Estaba tan afectado que fue hospitalizado y no podía dormir. Sin embargo, una mañana, escuchó un himno que decía, Dios te protege, descansa bajo sus alas. Como sonámbulo, se dirigió hacia donde venía la canción. Encontró una pequeña iglesia y una anciana cantando frente al altar. Su voz parecía la de un ángel. En ese momento, se arrepintió y entregó su vida al Señor, experimentando una gran paz, la paz que solo quienes caminan con Dios conocen. Antes de su quiebra, Sanders era empresario. Decidió dejar su pasado atrás y comenzar de hoy en día es un multimillonario conocido en todo el mundo. Esta es la historia de Sanders, más conocido como KFC. Del mismo modo, debemos liberarnos de la frustración que nos conduce al fracaso. El sexto y último elemento es el autoabuso. Historias criminales como la de Sherk Hun
quien escapó de la prisión y tuvo su historia convertida en película. Nos ayudan a ver la sociedad desde otra perspectiva. Pero la filosofía de vida de los protagonistas, de que lo que tiene que ser, será, no es correcta. Hace algunos años, Jun mató a 26 personas en un periodo de 10 meses, causando un gran horror en la sociedad. Desde niño, Sher Kang-hoon tuvo un accidente que lo dejó huérfano, y la pobreza lo hizo ver la vida de manera sombría. Después de varios años y de divorciarse de su esposa, abandonó todo y se convirtió en un asesino. Esta es una historia trágica de autoconciencia. Conozco a una familia donde el esposo se graduó en medicina en la Universidad de Tokio y hoy es profesor en una universidad en California. La esposa también es profesional. A pesar de algunas diferencias de opinión, se separaron emocionalmente. Finalmente, el marido comenzó a delirar pensando que su esposa quería matarlo y dormía con un cuchillo al lado de la cama. ¿Puedes imaginar a una mujer durmiendo al lado de un hombre con un cuchillo al lado de la cama? Esto la llevó a la locura. Gracias a Dios, el mensaje fue transmitido a través de mí y aceptaron a Jesús como su Señor. En Génesis capítulo 2, versículo 15, narra que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para cuidarlo y cultivarlo. El jardín del Edén es nuestro corazón. En tiempos antiguos, la fuente de la vida estaba en el Edén, pero hoy la fuente de la vida está en nuestro corazón. Dios nos dice que cuidemos de nuestros corazones. Necesitamos enraizar nuestros pensamientos en la palabra de Dios para preservar nuestros corazones. El éxito y el fracaso no dependen de las circunstancias externas, sino del estado de nuestro corazón. Podemos ser felices si a través del pensamiento de Dios eliminamos los 6 tumores del corazón: ansiedad, soledad, indecisión, ira, frustración y autoabuso. Encuentra fuerza en el Señor, en la palabra de Dios y en la oración para eliminar de tu vida todo lo que impide que el poder de Dios actúe. Amado Dios Todopoderoso, nos dirigimos a ti en este momento con corazones humildes y necesitados. Sabemos que en la vida enfrentamos desafíos que pueden parecer abrumadores y momentos en los que nos sentimos desanimados. Reconocemos que tu poder transformador siempre está presente para aquellos que te buscan con sinceridad y fe, así como aquellos que encontraron consuelo en tu presencia en momentos de desesperación. Pedimos que también experimentemos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Concédenos fuerzas para afrontar las dificultades con valentía y determinación. Ayúdanos a mantener la esperanza y confiar en tu plan perfecto para nuestras vidas. Pedimos especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles en este momento, que tu paz interior los fortalezca en su fe y les ayude a sentir tu presencia en medio de sus pruebas, que reflejen tu amor y gracia a quienes los rodean. Permítenos ser portadores de tu paz y consuelo, siendo instrumentos de tu poder transformador en el mundo. Señor, escucha y atiende las oraciones que dejamos en los comentarios. Sabemos que siempre estás listo para responder de acuerdo con tu voluntad perfecta y amor inagotable. Que cada persona que clame a ti encuentre consuelo, fuerza y respuesta en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha traído una realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. No olvides hacer clic en el botón de suscribir. Gracias y hasta luego.